Amigos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes una vez más en Visión Real Cup. Hoy tenemos un programa excelente que usted no se puede perder. Es el último programa de este año y vamos a conversar de manera simultánea con el presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, Yanio Concepción, y nuestra gerente general, María Eugenia Acosta Abad. Hoy un programa que usted tiene la oportunidad de tomar lápiz, papel, para que esto le quede grabado aquí y que usted lo tenga como recordatorio, porque es algo interesante escuchar a estos dos expertos en materia económica hablar de lo que es el panorama económico mundial, la economía del país, las perspectivas, las proyecciones del 2024. Usted sabe que el 24 es un año completamente electorero y hay que prepararse ante esta situación. Yanio Concepción, buenas noches. Buenas noches, Ambiori Guzmán. Buenas noches, María Eugenia Costa. Gracias por acompañarnos en este cierre de año 2023. Pero también vamos a hablar de la perspectiva del panorama mundial, de la República Dominicana en la economía. Y por supuesto la tendencia. María Eugenia estará acompañándonos también, hablándonos de esos resultados positivos del 2023, que también ha tenido la cooperativa Vega Real, el cooperativismo dominicano, cuál es la tendencia del cooperativismo dominicano, para orientar especialmente en lo que debe ser una planificación estratégica de lo que se visualiza el año 2024 en la República Dominicana. La primera parte que quisiera introducir, Ambiori, es el panorama mundial. Yanio, sí, precisamente yo quiero que tú le expliques a los televidentes sobre el panorama económico mundial, porque cuando allá en el panorama económico mundial hay una gripe, nosotros estamos en cuidados intensivos. Entonces Sí. sería bueno que tú le expliques a los televidentes sobre lo que hemos visto, lo que se vio en el 2022, 2023 y lo que nos espera en el 24, relacionado con el panorama económico mundial. Bueno, Ambiori y María Eugenia, todos vamos a analizar esta parte. En primer lugar, porque la economía dominicana depende en un 80% de la economía de Estados Unidos y en otro por ciento ya de Europa, donde hay una emigración dominicana y hay una afluencia de turismo. Bueno, estamos celebrando que el 2023 la llegada de 10 millones de visitantes, no estamos hablando turistas, 10 millones de visitantes, de una cantidad de turistas que sobrepasa casi los 7 millones, porque el dominicano viaja 1, 2, 3, 4 veces y se convierte en un visitante, porque es residente en Estados Unidos, residente en Europa o en cualquier parte del mundo. Y entonces la situación económica de donde esté residiendo impacta a la República Dominicana. El caso de la economía mundial, bueno, dice el Fondo Monetario Internacional que la economía se está reduciendo, disminuyendo. O sea, el año pasado, el año 2022 se redujo en 3.5% la economía mundial, el Producto Bruto Interno del mundo entero. En el año 2023 bajó a 3%. En el 2024 se está planteando una reducción de la economía mundial en 2.9%, lo que implica que a medida que se reduce la economía mundial, de donde dependemos nosotros, petróleo, alimentos, muchas cosas de la economía mundial, también impacta a República Dominicana. La CEPAL, que es el organismo de las Naciones Unidas de América Latina y el Caribe de la región, nos está diciendo que en el 2024 la economía va a tener un crecimiento de 1.7%, lo que impacta a nuestra región del Caribe, Latinoamérica, y entonces también ahí hay un impacto por las relaciones que tenemos comerciales. ¿Cuál es el pronóstico prácticamente que tiene la economía mundial de ese Producto Bruto Interno? Que va a estar dividido en bloques. O sea, tenemos ahora guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasa con Ucrania y Rusia? ¿En qué nos impacta a nosotros? Por ejemplo, los insumos agrícolas. Ellos son los mayores productores agrícolas, tanto Rusia y Ucrania, o sea, los insumos agrícolas. Nos impacta grandemente y ha bajado, y el costo ha subido de los insumos, por consecuencia va a incrementarse el costo de los alimentos. Yanio, escúchame, en la primera parte, con relación a la disminución, ¿cómo la persona que nos está viendo entiende en materia aplatanada
¿En qué lo va a afectar? Bueno, tú tienes, tu economía es tu Producto Bruto Interno, que es del país, todo lo que ingresa Sí, en la economía sí. al país de dinero. En tu casa tú tienes un Producto Bruto Interno, Sí. que es tu presupuesto. Sí. Tu presupuesto, si el gobierno tiene presupuestado 1.6 billones y de esos 1.6 billones tiene un déficit de 3%, o sea que tiene que buscar préstamos, endeudarse, tener un déficit. ¿Cuál es tu déficit de tu presupuesto? Hay gente que se contriñe para no tener déficit, pero el gobierno ha tenido déficit en los últimos 20 años y eso por consecuencia incrementa la deuda. Pero entonces eso va a obligar al gobierno a someter una reforma fiscal. Lógico, ese punto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos una serie de A restricciones. Bioris, ¿Sí? a Bioris, Sí. me encanta cómo introduce, Saludos, ¿verdad? saludos. Y saludo, porque ustedes no me dejaron saludar ni nada, ¿verdad? Entraron ustedes dos solamente con el mundo, el país y todo. No, tú entras en República Dominicana, ahí es que tú vas a ser dura, dándonos duro, compartiendo, Sí. porque estamos en esa introducción mundial, Eugenia, y sé que en la segunda parte que vamos a entrar inmediatamente para este paso, que resuma la parte del panorama mundial, y luego entonces entremos en el panorama económico nacional. Por eso estoy haciendo esta introducción ya te presento Papo y ahora gracias por intervenir. Entonces vamos a tener, Papo hace una pregunta, Eugenia, el incremento de deuda. ¿Qué es lo que está pasando con el incremento de deuda a nivel mundial que también se refleja a nivel nacional? O sea, la deuda Sí. de República Dominicana anda por 60.000 millones de dólares. Pero el mundo también, Estados Unidos, la deuda sigue creciendo, Japón sigue creciendo, Europa sigue creciendo. Pero la guerra entre Ucrania y Rusia ha complicado porque ha creado bloque económico. Los chinos en Asia han creado un bloque económico. Ellos están con el trueque ahora, Eugenia, están comprando con su propia moneda. El yuan chino ya se puede usar en Rusia, el rublo ruso se puede usar en China y en la India, esa economía, están usando como el trueque de lo que antes veía uno el trueque. Tú me compras con esta moneda, yo te pago con mi moneda, rompiendo lo que es el dólar, que es la moneda mundial, que ya es un bloque económico. Entonces eso trae como consecuencia que estemos preparados en todo este panorama de crecimiento económico. Entonces, Eugenia, también en la guerra de Rusia, pero también hay una situación más delicada que se está viendo en el Medio Oriente, donde nace el niño Jesús, donde crece el niño Jesús, donde crece Jesús. Una guerra entre Israel y Palestina, como que se está limpiando, una guerra como de limpieza étnica, bombardeando hospitales. Ya se estima más de 10.000 niños y mujeres que han eliminado de 2 millones de habitantes y una emigración, porque ¿quién aguanta una guerra? Entonces a ese alrededor, ahí se produce petróleo, Qatar, Arabia Saudita, Irán, Irak, ahí lo que se produce mucho petróleo, que es el petróleo que se consume en el mundo. Por eso quise entrar con esta introducción, Eugenia, para que estemos claros los dominicanos, que nos hacemos los chivos locos y no pensamos que eso no nos va a impactar. Ahí puede surgir en Medio Oriente, contra China, Rusia, Irak, una tercera guerra mundial, porque Estados Unidos también está en crisis. Entonces eso es como la panorámica. África no se menciona. África también están en guerras civiles y dando golpes de Estado. África es un continente pobre, pero a la vez muy rico en recursos naturales y recursos mineros. Me acuerdo que cuando la situación del ébola, bueno, eso fue una estrategia de eliminar una población, porque en esa población había mucho diamante, era la minería del diamante. Entonces, no inventan una pandemia, no inventan algo para eliminar a la gente. Entonces, eso es lo que ahora se llama geopolítica, geoeconomía. Entonces, los países se están bloqueando. Ese impacto también, Eugenia, yo sé que este tema lo tratamos muy bien, el impacto ahora en Dubái, donde más del 90% de su Producto Bruto Interno depende del petróleo, se ha celebrado la COP28, la COP28, Eugenia, donde se toman las decisiones para qué hacer en el planeta. Y ahí no se llegó a ninguna conclusión, que era cambiar la energía fósil. O sea, en un país productor de petróleo se celebra la COP28, donde se suponía que ahí había que tomar una decisión de buscar 500.000 millones para salvar el planeta, de pasar de energía fósil, un tránsito, Eugenia va a hablar muy bien de eso, en el 2030, o
Se supone que hay un cambio, debe haber un cambio de energía fósil a energía Por energía limpia. limpia, pero ¿dónde se celebra la COP28? No se llegó a ninguna conclusión. El presupuesto que se aprobó ahí son 794 millones, que lo ganan 10 jugadores del equipo de Dubái de fútbol, Ronaldo y esos equipos, 10 jugadores. Entonces el mundo está en crisis porque no se llegó a una conclusión en la COP28 de cómo decarbonizar el mundo, cómo sacar energía fósil para tener energía limpia. Pero ¿quiénes son los que producen energía fósil? Esos países de Arabia, del Medio Oriente, Estados Unidos, porque Europa no produce petróleo, sino esos países del Medio Oriente, igualmente Estados Unidos, que tiene una gran reserva. Entonces no va a haber el tránsito. Ese objetivo del cambio climático, de la acción climática, no se va a cumplir en el 2030, lo están planteando para el 2050, porque los países ricos dicen, pero bueno, ¿y cómo vamos a eliminar nuestras Pero riquezas? entonces vamos a seguir sufriendo un deterioro mundial. Bueno, República Dominicana vamos a entrar en esa parte porque eso no ha cambiado. Eugenia, en este panorama mundial, bueno, vamos a escuchar tu opinión porque es una situación mundial para que nos vayamos ubicando para caer a lo nacional. Ambiori. Sí. Bueno, vamos a escucharte Decía en ese que, sentido. sí, que me gustó cómo introdujo Papo, que si hay una gripe, si le da una gripe en Estados Unidos, todos la sentimos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan hace unos años el interés de las empresas y el país por la globalización. Esos son los efectos de la globalización, Lógico. que traen sus cosas positivas, muy buenas, y también negativas. Entonces, lamentablemente es así. Y preguntaba, Papo, que cómo sentimos nosotros los efectos de la guerra y esa situación económica de los Estados Unidos y los demás países. Hay un aspecto clave, Papo, que tú mencionas mucho en tu programa cada día, la energía. Simple. La energía es un aspecto que ya estamos sufriendo en los hogares, el alza del precio energético. Y esas son consecuencias, pues, de la guerra, Nosotros no y producimos la petróleo. inflación, y esa escasez del petróleo, y toda esa escasez de la materia prima que trae como consecuencia la guerra, China, las transportaciones. Si China desacelera cualquier insumo, nos afecta a nosotros, afecta al mundo, porque ustedes saben ya la potencia que es China, ¿verdad? Y entonces todo esto, pues lo sentimos nosotros, Papo, grandemente. Eso es la globalización realmente. Bueno, Eugenia, mira, vamos a entrar en lo que tiene que ver con la economía del país, que es algo interesante que la gente conozca, ¿verdad? La disminución de la economía mundial de 3.5% en 2022, lo que les puede ocurrir realmente a nuestro país, el presupuesto general de la nación, que este año es algo que exorbitante. Y como decía Yanni en su introducción, el gobierno se va a ver obligado a someter una reforma fiscal. De la única manera que el gobierno puede encontrarse con parte de los compromisos que asume con los préstamos, y es desangrando al ciudadano en esa materia con una reforma fiscal. Y nosotros queremos escucharte en ese sentido porque tú manejas bien al dedillo estas informaciones. Bueno, es un tema realmente bien complejo porque es manejado desde el Estado a su manera, a su conveniencia. Y siempre ha sido así a través de los tiempos, ¿verdad? Si dejaran el pueblo, pues yo pienso que a lo mejor pudieran tomar mejores acciones en ese sentido. Pero nosotros sufrimos todo eso, las buenas y malas decisiones que toma el Estado. ¿Y qué podemos nosotros decirle en ese sentido? Ojalá pudieran estar utilizando estos recursos positivos en bienestar del pueblo, que se devuelvan focalizadamente a lo que realmente el pueblo necesita, porque todos los países esto pasa. Papo, en Estados Unidos se pagan mucho impuesto, pero la salud no está garantizada en Estados Unidos. Las carreteras, estas inversiones no están garantizadas para la ciudadanía. No hay seguridad para las vejez, a las personas. ¿Ah? En Estados Unidos todo eso está garantizado. Y en nuestro país, ¿qué pasa con esto? Entonces hay una mala distribución de estos recursos. Uno pudiera estarlo pagando conforme
¿verdad? Pero realmente eso es lo que nos está afectando a nosotros, el mal uso de estos recursos. Y siempre va a ser así porque en nuestro país hay una cultura bien impregnada de que es cada grupo que viene a beneficiarse. Es su momento, si son su gente, sus políticas, no son las del pueblo, no son las del país, y entonces esto es lo que más nos afecta a nosotros. Y sobre todo la desfocalización que existe en la inversión de estos recursos. Qué interesante sería que se destinara mayores inversiones en la educación de nuestro país. Qué diferentes serían los resultados. Capacitar a las personas que puedan pensar mejor, que se puedan tomar mejores decisiones, que tuviéramos un relevo de liderazgo más capaz, ¿verdad? Y esto tanto hombres como mujeres, porque el país de nosotros tiene un déficit muy alto de participación de la mujer en estos puestos. Y es básicamente porque no hay educación, no hay una buena inversión hacia la focalización adecuada en lo que se refiere a este tema. Y vamos a estar siempre afectados. Yo pienso que le gusta, ¿verdad?, a los gobiernos que la gente no piense, no esté preparada, porque bueno, así lo van a hacer ellos, como ellos entiendan que deben hacerlo, a su conveniencia siempre, ¿verdad? Qué interesante. Eugenia, hay algo que me preocupa. Tú como gerente general de la cooperativa, el dólar ha estado en los últimos días hacia la alta. Hoy en día nosotros estamos, y ya yo quisiera que compartas también esta parte con Eugenia como un gran administrador que eres. El día pasado el dólar estaba a 56. Sí. Hoy el dólar se está comprando, ahora, hoy, en la fecha de hoy, casi al 60. Y lo que pueda venir en el 24 es peligroso por un proceso electoral que tenemos y que siempre se ha escuchado que determinados sectores de la oposición acaparan el dólar con el objetivo de colocarle la guillotina al gobierno de turno y verlo debilitarse. ¿Qué podría suceder en la República Dominicana con una prima del dólar por encima del 55%? Bueno, vamos a ver el panorama mundial, ya lo vimos, vamos a ver el panorama económico de la República Dominicana. Bueno, el Fondo Monetario, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL plantean que nosotros crecimos alrededor de un 3% en el 2023 y se está planteando porque este país ha crecido en los últimos 20 años, ha crecido de 4 hasta 5, 6, 7 y hasta 8%. ¿Y cómo se refleja ese crecimiento? Bueno, ahí es que lo que Eugenia acaba de decir. Sí. Eugenia acaba de dar una pincelada más o menos donde debe reflejarse el crecimiento de la economía. Para el año 2024 el crecimiento de la economía dominicana será de 5.2%. Eso significa que tenemos que tener muchas inversiones extranjeras, tenemos que traer muchas inversiones para turismo, para la industria, o sea, ¿qué cantidad de dinero va a venir de dólares a República Dominicana? Entonces, ese es el crecimiento. El Producto Bruto Interno también necesita inversión del Estado, para lo que Eugenia decía, que se va a invertir en carretera, en educación, en salud, en transporte, en la seguridad social, que no se acaba de aterrizar, una seguridad social pésima que tenemos en República Dominicana, porque pensiones de 5, 6, 10, 15 mil pesos no va a dar para el consumo. Bueno, entonces el dominicano, Eugenia daba esa pincelada, los dominicanos simples pagamos mucho impuestos, porque la mayoría de impuestos se paga en consumo. La clase rica, lo que llamamos la oligarquía, los que tienen el control económico, no quieren someterse a pagar tributos, o los impuestos tributarios o los fiscales. Eso es un elemento muy delicado que hay que tomar el próximo año. El presupuesto de la nación de este año, como bien tú has mencionado, oscila en un 1.616 mil millones, o sea, 1.6. Ya estamos hablando que de 1.3, 4, saltamos a 1.6 billones, un presupuesto astronómico, con un déficit fiscal de este año, o sea, déficit fiscal es que hay que buscar además de ese presupuesto 229 mil millones. Ya acaba de aprobar el Congreso Nacional los bonos soberanos, la deuda, o sea, bono es deuda. Que trajo posiciones encontradas. Sí, por aquí. Pero fue aprobado como Bueno, quiera. eso levantan la mano la mayoría que están en el Congreso. Ya hay que buscar inmediatamente para cubrir ese presupuesto 6 mil millones de dólares, lo que estoy hablando de 229
29 mil millones. 6 mil millones de dólares, ¿cómo se va a buscar? En bono, en préstamo, o sea que la deuda por consecuencia va a incrementarse. Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta en la economía de estos próximos 6 meses. Como tú bien apuntabas, Eugenia, tenemos elecciones. En febrero hay elecciones. En mayo hay elecciones. El presidente ni el gobierno actual, que tiene la mayoría, no se va a proponer antes de las elecciones de mayo una reforma fiscal, porque entonces entonces se va a clavar el cuchillo. Porque la reforma fiscal hay que cargársela a los ricos. Las reformas son de mal gusto. No, y es de mal gusto y es para los ricos más que los pobres. O sea, quien debe pagar impuestos en el país, que es lo que ha planteado Eugenia, lo que se hace en Europa, Dinamarca, Suiza, tiene la mejor seguridad social porque la gente paga 30, 40, 50% de impuestos. Pero tiene una seguridad social, tiene educación, tiene salud, tiene transporte, tiene seguridad. Cuando tú incrementas impuestos es para garantizar a lo que ha mencionado Eugenia. Entonces, vamos a tener una inflación de un 4%. Ya tú sabes, Ambiori, como comenta todos los días, Eugenia hizo una referencia, tú hablas siempre de energía. Cada vez, ¿qué es lo que es una inflación? Si sube el petróleo, suben los productos de primera necesidad. Así es. Si suben los insumos, suben los productos de primera necesidad. Estamos hablando de una inflación que plantea el Banco Central de 4%, pero cuando tú vas al colmado al supermercado, tú sabes que esa inflación anda en 5, 6, 7, anda 10 por encima del 4, lógico, por encima de 4. Tú hiciste referencia de que ya en diciembre la proyección del presupuesto nacional, que también se proyecta en dólar, o sea, el 1.6 billones se calcula en dólares, son 120 mil millones de dólares el presupuesto nacional, porque tú estás en moneda del dólar, que es la que maneja nuestra economía, es la de cambio, ¿no verdad? Va a estar en 60.25% el dólar. Ya tú decías ahí, bueno, el dólar se incrementó en diciembre, el Banco Central tuvo que sacar 300 millones para colocarlo en el mercado. Tuvo que buscar 500, comprarlo, recogerlo en diciembre, pero tuvo que colocarle 300 millones para que la economía no entrara en crisis de esa demanda, porque hay que tener una reserva. Si tú tienes un presupuesto de 120 mil millones de dólares, o lo que es 1.6 billones, tú tienes que tener una reserva. Así como Eugenia lo puede hablar claramente, por cada 100 pesos que nosotros captamos en un certificado financiero o una cuenta de ahorro, tú tienes que generar una reserva que va desde el 10, 15, 20%. También el país, en su presupuesto, tiene que tener una reserva, y la reserva es en dólares. Entonces también eso es un problema serio. El petróleo se estima en $81 el precio de barril. Eso no va a impactar a nosotros porque estaba en 35, 40, 50 a medida que va creciendo, y si hay guerra en esa zona se puede disparar el petróleo y por consecuencia se va a disparar todo en República Dominicana. Déjame ya no hacerle una pregunta a Eugenia. Pero déjame terminar esta parte, en la parte económica dominicana. Entonces, un elemento que yo dije en la lucha de Loma Miranda una vez en un programa de señora Burquerque en la Z, decía, ¿por qué la República Dominicana en el gobierno del dictador Trujillo tenía el peso oro, tenía el peso con la reserva en oro, teniendo nosotros la cuarta minería más grande del mundo de oro? ¿Por qué no hay reserva oro? Entonces ya vemos que el lingote de oro, o sea, el precio de onza de oro va a estar alrededor de $2,000 la onza, y tenemos la minería más grande, una de las más grandes del mundo. Pero acuérdate que nosotros a pasar, la reserva nuestra ya no es oro, sino es dólar, pero los países como China, Rusia, la India, la reserva es oro, porque la moneda del dólar quita y pone gobierno, inflación. El dólar es como la moneda oficial para quitar y poner y hacer lo que yo considero, porque la maquinita de Estados Unidos produce dólar para que se mueva en el mundo. Nosotros no tenemos una reserva en oro. Es más, aquí se robó la reserva en oro, que es una investigación pendiente. ¿Quién se llevó todas las reservas de oro que había en el Banco Central de la República Dominicana, soportando el peso y soportando el dólar que funcionaba en República Dominicana? Ya el gobierno también debe abocarse a tener una reserva en oro. Tengo 14 mil millones en dólares de reserva de ese presupuesto nacional, pero tengo también lingote de oro que me da una fuerza. Esa economía hay que visualizarla y hay que discutirla. Lo que pasa, como Eugenia decía, los grupos de interés que suben al gobierno, la oligarquía, son grupos de la oligarquía, ponen sus reglas, ponen sus normas. Hay otro elemento que tú hiciste referencia, que son las reformas fiscales. Mira, en República Dominicana
repito, los pobres pagamos mucho impuestos. La clase media, media abajo, somos los que más pagamos impuestos, porque los ricos pagan una declaración de lo que se ganan, etcétera, pero no hay un impuesto común unificado. Aquí hay un ITEVI, 17%, que es lo que se está planteando una reforma fiscal. Y siempre el rico va a tener menos preocupación que el pobre. ¿Qué es lo que se está planteando en una reforma tributaria fiscal sobre todo? Que haya un impuesto único. O sea, que si estamos pagando 17 de ITEVI y tributario un 12, que sea 17 único, pero también que la riqueza pague impuestos. O sea, que pague impuestos la riqueza de las empresas. Si nosotros, por ejemplo, como empresa nos ganamos 100 millones, pues vamos a pagar 30% de impuestos. Los ricos se retienen de decir, no, espérate. Ellos están pagando impuestos, pero pagando unos impuestos a la conveniencia. Entonces, eso es lo que va a traer una reforma fiscal después de mayo, porque los dominicanos tenemos que generar recursos para todo lo que ha comentado Eugenia. ¿Cómo vamos a tener un país seguro? Con educación, con salud, con transporte. Carreteras. Todo lo que estamos escuchando son políticos con discurso vacío, pero no queremos hacer un pacto de reforma fiscal. Y esa reforma fiscal que genere recursos para educación, para la salud, para esto, y que se fiscalice, que todos los partidos y todos los empresarios y la sociedad fiscalice, que si estamos pagando impuestos, se usen adecuadamente, como ha mencionado María Eugenia. Hay otro elemento, escúchame Papo, hay otro elemento del déficit del año, hay otro elemento que nos da duro en la cara, y nos hacemos lo loco, que es el choque climático que tiene la República Dominicana. Haití es un país pobre, altamente vulnerable, con una ingobernabilidad. Número 8 del mundo, vulnerable a todos los cambios, terremotos, etc. Nosotros somos número 10. Aquí no hay recursos para mitigar el impacto del choque del cambio climático. No hay un presupuesto de 3.000, 4.000, 5.000 millones para cuando venga una inundación, por un ciclón, un terremoto, que acaba con la agricultura. ¿Cualquier catástrofe? Entonces, una catástrofe, un desastre. Entonces, ahora el ministro fue y cambio climático a la COP28, pero ¿dónde están los recursos para combatir o mitigar ese impacto climático, que también es un problema como isla, que la tenemos desde Colón hasta la fecha, desde que se cubrió? Esto nos están dando los cambios climáticos, porque estamos en la ruta del Caribe, donde más se producen ciclones, huracanes, terremotos, somos un país vulnerable a cualquier vulnerable. Entonces, ese presupuesto no está. O sea, que vamos a tener la gente pobre. ¿Cómo tú haces un anuncio de la situación que nosotros tenemos o lo que nos puede ocurrir si tú no tienes la herramienta para enfrentar? No, ¿cuál es el plan de contingencia? Que esa es la parte que quisiera pasarle a Eugenia. O sea, la contingencia económica, el plan. La contingencia ambiental, el plan. Entonces ahí tenemos que abocarnos todos los dominicanos, y especialmente que cada legislador en los ayuntamientos, en el Congreso Nacional, el presidente, entendamos que queremos un país de desarrollo, pero el desarrollo significa sacrificio en impuestos para destinarlo. No sé, ahí ya tú pasarías, Eugenia, porque en la panorámica... porque yo quiero hacerle una pregunta, Eugenia, interesante, con relación a al incremento de la moneda extranjera. Eugenia, tú como gerente que te llegan todos los presupuestos, todas las cotizaciones, las instituciones como la nuestra, que en una ocasión nosotros padecimos los embates de $1 al 60 y que cotizamos una computadora a las 10 de la mañana y a las 11 nos decían, si ustedes no vienen a comprar esa computadora en ese interín de 10 a 11 de la mañana, la van a tener que pagar más cara después de las 11. ¿Qué podría pasar ante una situación que se dé en este país con cómo va el dólar en los actuales momentos? Sí, bien, Papo. Apenas me dan un chancecito ustedes de hablar, ¿verdad? Con esto del dólar, Ambioris, es un asunto de oferta y demanda. Decía Yanio, si hay escasez de dólar, si se da la escasez, la oferta es menor y entonces el precio va a subir, ¿sí? Con el efecto de oferta y demanda. Poca oferta, mucha demanda, entonces ahí se aprovecha y se sube. Yo pienso, Papo, así claramente, para no estar imaginándonos cosas que no van a pasar. Lo que nosotros pasamos en aquel entonces, no creo que eso se repita, ¿verdad? Tenemos un presidente que está muy atento al bienestar y la situación que pueda darse
por lo menos de manera emergente, y pienso que esto está controlado. Es muy difícil ya en estos tiempos que volvamos a repetir esa historia. Ojalá que no. Pero de darse, obviamente, se van a dar situaciones difíciles en los hogares, en las empresas y el mismo país. Es un caos realmente como lo que vivimos en aquel entonces. Pero no creo que esto suceda nuevamente. Realmente hay una estabilidad controlada hacia nosotros desde el gobierno en ese sentido. Porque ¿qué aprendimos? Aprendimos de aquello, ya vimos lo que se dio y cómo se puede evitar. Y yo no quiero imaginarme que eso va a suceder en nuestro país. Así que vamos a ver las cosas desde otra óptica, no por ahí, ¿verdad? Decía Yanio los aspectos que siempre se analizan a final de año y a principio de otro, en la parte económica, medio ambiente, la educación, todos estos temas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos? ¿Qué puede venir? Y hay un tema que a mí me está preocupando mucho, aparte de tantas incertidumbres que tenemos todos de lo que pueda pasar, y es la salud. La salud realmente, ahora mismo hay un virus que está atacando los pulmones. ¿Va? Hemos visto ya como niños, personas mayores, pues han fallecido y no hay muchas opciones de qué hacer. Se ha incrementado la muerte por infarto, ¿sí? Bueno, que dicen que la obesidad y una serie de cosas, eso siempre ha estado, pero ahora hay un incremento en la muerte de infarto y jóvenes, adultos, de todo. Entonces hay que ver qué está pasando con esto. Recientemente vi que decía, hay una demanda a la CIA porque no dio las informaciones correctas con relación al COVID-19. ¿Cuántas cosas se dieron en esto del virus del COVID y que todavía nosotros no estamos claros? Todavía hay muchas dudas, ¿va? Ojalá que no sea lo que muchos están pensando, pero realmente ahí hay algo con la salud y tenemos que prestar atención. Ya no hablaba de reserva. eh, Hay que tener reserva en la familia, en las empresas, el país. Siempre esto es parte de la estructura financiera y esto dice mucho de los resultados que vamos a tener siempre y cuando usted tenga una buena administración financiera en todos los escenarios. Y la reserva es clave para entonces uno enfrentar todas estas situaciones. Y cuando hay incertidumbre, pues la reserva tiene que aumentar porque algo malo viene, ¿verdad? Y ya no está llegando. Y entonces también de esto hay que aprender realmente. Bueno, Eugenia, entonces, con este mensaje tuyo, tenemos que seguir hablándole a la gente de lo que es el presupuesto familiar y el plan personal de vida, de lo que tú tienes planificado hacer y de lo que tú tienes planificado manejar en tu hogar, ¿verdad? Sí, tú sabes que me encanta esto de la planificación, por convicción propia. La planificación es la clave. Pero vamos a hablar un poquito más adelante porque ya esto va con lo que visualizamos para el año 2024. Aún estamos mirando lo que nos ha dejado el 2023, qué pasó con esto. Y entonces el país, ¿verdad? Y Janio concluye con lo que es el resumen de la situación global. Entonces iniciamos un poco con la parte de lo que pasó el 2023 en nuestra empresa y en el país también. Bueno, pues permítanos, Eugenia y Yanio y amigos televidentes, hacer una breve pausa, muy breve, y estaremos de vuelta con ustedes en este resumen de fin de año de la gran familia real. En 1494, hace 526 años, que la belleza de su naturaleza hizo que Cristóbal Colón la bautizara como Vega Real. Fue un 8 de diciembre, en el mismo mes en que nació Jesús, nuestro Salvador, rebosante de ternura. La Navidad de Vega Real es una siembra de cooperación y solidaridad, de espigas de esperanzas que se prenden en los arbolitos de cada hogar del país.
como la promesa de una luz en la oscuridad que nos permita retornar sin temor al trabajo, al abrazo, a la sonrisa. Vega Real les desea a nuestro socio y a la familia del país Salud, tranquilidad, bienestar en esta Navidad y en el nuevo año. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por estar ahí. Esperando que el programa sea del agrado de todos ustedes. Yanio, 4 puntos quedaron pendientes en materia de desafíos que quisiéramos ya para entrar en otro tema interesante con María Eugenia Acosta, que nos hable de esos 4 puntos que quedaron pendientes. Bueno, el primer desafío, Eugenia y tú y yo lo conocemos, han cerrado la frontera en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya, el Congreso Nacional, el pueblo norteamericano está pidiendo cierre de frontera para inmigrantes. Hay alrededor de más de 10.000 emigrantes que salieron ahora. Salieron del Caribe Sí, y es. Centroamérica para ir a Estados Unidos Sí. y han cerrado la frontera, y la política ahora de inmigración que se está planteando es sacar inmigrantes, no dejar entrar, pero además sacar. Eso es un desafío. Pero hay también ya un problema con relación a eso, que yo acabo de ver, de que no hay recursos para la deportación. No, te estoy diciendo, es un gran Es un desafío, desafío, de Estados Unidos, porque la gente quiere ir donde está la economía. Es un gran desafío. Otro desafío que tenemos para el 2024 es las elecciones municipales y congresuales y presidenciales. O sea, 2 elecciones divididas ya. divididas. Es un serio problema. Eso trae un impacto económico, social, político, porque, bueno, la encuesta dicen claramente cómo está el panorama político. Político, así es. Sí, pero el primer impacto... Por lo menos se ven claras. Si se ven claras las encuestas, el primer impacto es el municipal. O sea que hay una puja que depende de la cantidad de regidores y alcaldes que saque el Estado. Que de febrero depende de mayo. Saque el Estado, Sí. que está apostando a tener un 70%. Así es. Entonces, tener un 70% para controlar los ayuntamientos, eso es mucho. Pero bueno, ahí se va a dar una situación en esa, y hay una situación económica. Lo duro, Ambiori, es que, Eugenia, es que yo no sé de dónde saca un candidato a regidor 10, 15 millones para ser regidor. ¿Cómo lo va a recuperar? O sea, no hay como la hoja de servicio. No, ¿quién es un regidor para ir a legislar? El salario de un regidor es limpio 85,000 pesos. Entonces no cuadra en 4 años. No cuadra la inversión. Y la inversión. El regidor invierte algo menos. A menos de 5, 6, 7 millones. El diputado es que invierte dinero. Pero bueno, ese va a ser para, Ese para es en mayo. mayo. Pero ese va a durar de enero a mayo. Pero un regidor anda invirtiendo cerca de 4 millones de pesos. Te das cuenta, ese de enero. Que no hay forma de cómo. La presidencial y congresual es en mayo, o sea que van a estar en la calle todos. Tanto Eugenio como tú que manejan. Pero eso es números, economía. Ustedes saben Economía que en política. Que tú coges 4,5 millones de pesos. No cuadra. Para invertirlo para aspirar a regidor, donde tú tienes un salario que te va a quedar 84,000 pesos, no te va a cuadrar. No, tiene que estar con el alcalde para que le dé la ayuda. Bueno, entonces eso es un problema que tenemos económico, social, esa es la ciencia política. Tiene que cobijarse con el alcalde. Entonces esa es la ciencia política dominicana que la UAC, que la tenía una maestría y doctorado, la tiró para el zafacón. Ya no hay ciencia política para analizar esos efectos. Bueno, entonces tenemos las elecciones de mayo, que Sí. entonces es muy distante. El proceso económico de una crisis que se puede profundizar a nivel internacional para estar en este berenjenal de elecciones. Debe ser algo normal, pero creo que ya empezaron las elecciones de este año 2023. Eugenia nos puede hablar un poquito ahora de los ajustes. Eso es un desafío, los ajustes de la tasa de interés. El Banco Central les redujo 0.25, 50, están haciendo algunas reducciones, pero la Reserva Federal se supone que también debe ajustar para fines eleccionarios en Estados Unidos. O sea, la economía norteamericana está endeudándose cada día más, pero entonces a tener tasa alta la gente no puede comprar el carro, la casa, etcétera. Se reduce el circulante con la tasa alta. Eso hay que ver cuál va a ser el ajuste del Banco Central después de marzo y la Reserva Federal, que también nos va a impactar. Es un gran desafío. El endeudamiento que ya hablamos pasado, o sea, cómo el país se va a seguir endeudando, ya aprobaron los bonos soberanos, deuda, etcétera. Cómo va a manejar el presupuesto, porque hay que pagar un interés. Se vence uno, coge otro y hay que pagar interés en dólares. Eso es un desafío que tenemos nosotros aquí. Otro desafío que no se menciona mucho y que es bueno tenerlo claro, al tener aquí más de 1.500.000 de haitianos, ellos están volviendo para atrás, pero están cerrando fronteras, están creando ahí un canal y hay un conflicto social
económico, político, porque allá no hay una gobernabilidad o una seguridad como hay aquí, y entonces el país depende, la agricultura de haitianos, la construcción de haitianos, y entonces ellos se están yendo. Me extraña que ellos cogen todo su corioto y se van para atrás. Eso es un conflicto de que los empresarios van a tener que resolver, pagarle bien a los dominicanos para poder suplir la mano de obra que necesita, que hay una ley especial 80-20 que no se cumple. Eso es un conflicto también que tenemos que, ¿cómo se va a manejar? El gobierno ha manejado la crisis haitiana y las Naciones Unidas no ha hecho nada. Se supone que para el próximo año el gobierno de Guinea va a mandar 1000 militares a poder controlar las bandas, los problemas políticos. Es un problema que nos impacta a nosotros, pero que no... está engavetado, que porque no, era ahora, se esperaba que era fuera este año. No queremos verlo, pero es un problema también de desafío. El barril de petróleo, que ya hicimos referencia. Hay un elemento que no se está tomando en cuenta, que estaba en el Congreso y luego se sacó, es la modificación de la ley monetaria y financiera, que rige los bancos, las asociaciones. O sea, el Fondo Monetario está planteando que se modifique la ley monetaria y financiera, que haya unas regulaciones, que haya mayor desafío en términos económicos para mercado financiero. Eugenia también puede dar su opinión ahí, porque en Estados Unidos depende del mercado financiero. ¿Qué es mercado financiero? Bolsa de valores. Y aquí se empezó cogiendo un dinero de la pensión para invertirlo en una empresa, en la bolsa de valores, en una empresa. Se cogió un dinero de la seguridad social y se invirtió. Ya estamos dando los pasos en el mercado financiero. Que déjame decirte, la seguridad social cambió el sistema de cuando ya tú cumples la mayoría de edad y que ya tú estás desvinculado de una empresa. Ya el sistema que ellos tenían de otorgarle los recursos a su afiliado completo, ya lo cambiaron. Bueno, pero es que están invirtiendo. Se lo están colocando mensual porque no lo tienen. Lógico, el billón de pesos que tiene acumulado el trabajador están invirtiendo en la bolsa de valores y en bonos. Sí. Y eso es a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Y como tú vas a decir que los que cumplimos 65 años, ahorita no hay con qué pagar, no hay problema. Y sin nadie que te defienda. Entonces ahí tenemos nuestro diputado Agustín Burgos, que preside la Comisión de Seguridad Social, que vamos a hacer nosotros. Por eso tú ves que el presidente hábilmente está dando pensiones de 20, 30, 40, 50, que lo está dando por Hacienda, para que ese dinero se pueda mover más en el mercado. O sea, los periodistas, la gente que ya han dado su vida, le están dando su pensión directamente del gobierno. Pero ya eso no aplica a la otra. Eso es un desafío a la ley de seguridad social. La ley cooperativa. Dime, Eugenia. Eso, esa conveniencia, esas pensiones, ¿verdad? Te la doy. Sí. Estoy favoreciendo un sector que de una u otra forma me va a compensar, ¿verdad? Pero no hay una política. Y ahí se benefician mucho los periodistas porque hablan mucho todos los días y hay que darles pensiones de 100,000, 75,000. No son tan altas ya. Ah, no, 40 los de 40,000 pesos. Los de los pueblos, pero los canales nacionales son de 100,000 y de 150. No, los de los pueblos. Eso lo estandarizaron. Así, pregúntale a los pensionados. Así, estandarizaron. Eugenia. Bueno, pero espérate, papo, me falta la ley. Eugenia, tenemos modificación de la ley cooperativa, que ese tema lo vamos a tratar posteriormente, porque la cooperativa crecieron en un nivel muy amplio. En los 4 años de este gobierno ya tenemos alrededor de 2.300 cooperativas y una gran cantidad de dinero. Lo más fuerte que vamos a esperar en junio es la reforma fiscal y tributaria. Pero hay un elemento también que se va a contrañir el primer semestre, Eugenia, se va a contrañir la disponibilidad. O sea, todo el mundo va a coger el dinero, a crear reserva, a colocar bien su dinero, tanto en renta fija, en renta variable, o sea, en los bonos, en valores, en certificados, pero fijo variable, porque habrá una restricción de disponibilidad. En el primer semestre, la banca, las instituciones van a resguardarse, vamos a ver qué pasa hasta mayo, hasta junio, por lo menos vamos a tener una restricción de liquidez y ese gobierno va a tener política de restricción de liquidez en el mercado, que no siga habiendo mucho dinero como ha habido. Bueno, otro elemento genial de desafío, que ya para resumir, es la transformación hacia un entorno digital. Ya los bancos empezaron, 2 bancos dominicanos empezaron con tener oficinas totalmente digital virtual. Entonces la inteligencia artificial será un elemento determinante, pero bueno, el entorno digital de la banca, para poner un ejemplo, me supongo que también todas las empresas, industrias van a dar un salto a llevar a un entorno ecosistema virtual y digital, porque lamentablemente todos vamos para allá, que con un teléfono y una aplicación podemos manejar la compra sin movernos de la casa, la cuenta de banco, la cuenta de la cooperativa con una aplicación. Entonces, entorno. Eugenia, tu resumen ya con esos desafíos. Bueno, a mí me encanta, señores, esto de la tecnología, la inteligencia artificial, pero sí pienso que todo debe de ser
coherente, ¿verdad? Atendiendo al perfil de su gente, su mercado, porque no es pasar a la vanguardia tecnológica y esto de la tecnología por estar en la moda, por estar adelante, ¿verdad? No, tenemos que hacerla para que nuestra gente la utilice. Entonces, nosotros en Cooperativa Vega Real hemos ido alineando esto poco a poco, paso a paso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película recientemente, se está estrenando, Dejando el Mundo Atrás. Sí. Esta película la hicieron los Obama y es una Sí, película una que tiene novela de Obama, un sí. buen mensaje con la tecnología, donde hay un hackeo al país. Es un ataque terrorista, ¿verdad? Que le hacen a Estados Unidos. Y tiene un buen mensaje esta película. Eh, y pienso que nosotros debemos de llevar esto de la tecnología con mucha prudencia. Si bien es cierto que ha sido un gran avance para nosotros, bueno, miren lo que trajo la pandemia, el uso acelerado de la tecnología. Podemos reunirnos desde cualquier punto, podemos trabajar desde cualquier lugar que nos encontremos. Y esto de la tecnología aplicada a las transacciones de la banca ha sido sumamente importante. ¿Cuántos costos se han reducido por este uso de la tecnología? Pero tiene que ir a la par con un buen sistema de seguridad, porque ustedes saben, sobre todo en nuestro país, que así mismo crece la delincuencia en función de cómo van creciendo estas La estrategias y todo ciberseguridad, eso a la la, plaza. Así ciber- es. ¿Ah? la Sí, 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 ciberseguridad. Sí, sí, así es. Eugenia, sí. pero otro desafío que Papo te preguntó, ¿cómo vamos a seguir manejando nuestro presupuesto personal y familiar? ¿Cómo vamos a tener mayor controles? ¿Cómo vamos a someternos en estos próximos meses? Es un desafío nuevo porque hay que reorientarse. Bueno, nosotros tenemos dentro de la planificación estratégica para el 2024 un aspecto número uno y es la educación en finanzas, cómo manejar su presupuesto familiar y sobre todo la gente individual, desde los niños, los padres, la madre, que sea algo bien integral para que tenga un real impacto en el buen manejo del presupuesto familiar. En nuestra empresa, eso es clave. El área presupuestaria, la concienciación que tenemos que mantener todos los colaboradores en lo que es el manejo de cada área de su presupuesto, porque eso es lo que va a garantizar que se cumplan las metas proyectadas y que al final podamos tener un buen resultado. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico y la educación, el tema número uno es la financiera, a todos los grupos de interés de la cooperativa que inciden en ese manejo presupuestario de la cooperativa. Eugenio, Así es que ese es el hay número un uno. tema que, sí, que es interesante. Hay un tema que tenemos que tratar, porque se nos va el tiempo, y es el cooperativismo dominicano, el crecimiento. Quisiéramos escucharte por tu experiencia. Bien, con el cooperativismo, ya Dios sabe, nosotros tenemos una conversación muy interna en lo que se refiere al sector cooperativo, porque hay expectativa con el cooperativismo a nivel mundial de que el cooperativismo es bueno y da resultados realmente, pero ¿cómo se está manejando el cooperativismo en nuestro país? Iniciando por el ente regulador. Bueno, y este presidente que ha optado porque se hagan cooperativas, porque se dio cuenta que la cooperativa funciona, pero pienso que ha habido una confusión. La intención de nuestro presidente y algunos grupos de interés de crear cooperativas para fines que no son lo que el presidente del país ha promovido, ¿sí?
cooperativa de agricultores para que puedan desarrollarse y poner a producir la tierra, los campos, que se dinamice la economía en las zonas más vulnerables. Y entonces, pues se ha confundido un poco en crear muchas cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito, grupos de personas, creando cooperativas como si estuviéramos haciendo financiera para fines que no están bien claros. Entonces, aquí hay desde el punto de vista nuestro, una incertidumbre grande en qué va a pasar con esto, cómo va a seguir las regulaciones de estas cooperativas, porque hay algunas que lo están haciendo, que están haciendo real cooperativismo, que están practicando su esencia, ¿verdad? Y entonces esto ayuda al desarrollo, al bienestar común, al crecimiento y mejora de la calidad de vida de la persona. Las cooperativas que están funcionando, que están haciendo cooperativismo. Entonces, ¿qué va a hacer el ente regulador con esto? A mí me preocupa mucho. ¿Sí? Vamos a seguir afiliando cooperativas, haciendo decretos para cooperativas sin ver la depuración que hay que hacer, el perfil de estas cooperativas, si están acta, y sobre todo el seguimiento que hay que darle a estas cooperativas, porque si no tenemos capacidad para regularla, para fiscalizarla, ¿por qué tenemos capacidad para estar creando? ¿Qué está pasando con eso? Esas son puntos que a mí me están preocupando mucho, porque si hay una cooperativa que le va mal, a todas le va mal, en lo que se refiere a imagen, ¿verdad? Impacto, nos afecta a todas las cooperativas. Entonces hay muchas hay un término que a mí me gusta mucho, pero que esté claro, y es la autorregulación. La autorregulación. Hay cooperativas que dicen, no, nosotros somos autorreguladas, nos regulamos, cuidadito con eso, porque usted hace una autorregulación en ausencia del ente fiscalizador del cooperativismo, que es el IDECO. Usted se crea eso, pero no es que usted se va a autorregular y que usted va a hacer política a su medida, a su consideración, obviando las políticas estándar que existen en el mercado financiero de regulaciones. Porque si usted maneja dinero, si usted maneja finanzas, entonces tiene que ver que tenemos normativas para que usted se ajuste a ella y pueda hacer unas buenas acciones en beneficio de la comunidad, de la sociedad. O sea, tenemos norma de leyes de lavado de activos que usted tiene que asumirla, usted tiene que respetarla, ¿verdad? Tenemos normativa para riesgo. Usted tiene que ver cómo está su empresa. Y no es que yo tengo la política de riesgo, que yo tengo oficial de cumplimiento. Si usted no tiene un ente regulador, una superintendencia de cooperativa que va a atender todos estos temas, entonces usted tiene que tener auditores externos que vengan y le digan cómo están ustedes en esos temas, cómo está su cooperativa. En el caso de nosotros de Vega Real, cuantas auditorías sean necesarias, la tenemos para que nos ratifiquen el accionar con transparencia. Auditorías financieras externas con auditores independientes, que no dependan de nadie, que no tengamos ninguna incidencia, ¿sí? Que vengan y nos auditen y nos digan cómo estamos. Tenemos auditoría de cumplimiento, auditores independientes. ¿Estamos cumpliendo con la ley de lavado de activos? ¿Estamos asumiendo todos estos requisitos? Sí, lo estamos asumiendo. Tenemos auditoría de calidad de la norma ISO 9001-2015, que es una norma integral que viene a estructurar la cooperativa con una normativa global. Es un estándar global. Usted con esas normas, con esas acciones, puede cualquier persona nacional e internacional venir a su cooperativa y ver cómo usted lo está haciendo. Y usted está ajustado a acciones globales, realmente. Tenemos auditoría de tecnología.
Tenemos que saber cómo está la tecnología, si es segura, si está apta para el tamaño de nuestra empresa. Tenemos auditoría de seguridad de la información para garantizar que no nos van a hackear, que no se van a llevar el dinero de nuestros socios. Tenemos auditoría de riesgo. Hay que ver los niveles de riesgo que usted maneja en cada uno de los aspectos que están garantizando el bienestar, el buen accionar, sobre todo de la cartera de crédito. Usted tiene que tener esas auditorías, a ver cómo se está manejando eso, porque es la base de la cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí? Ese aspecto crediticio, cuántos doy, a quién se lo doy, cómo estoy garantizando ese dinero que estoy prestando, ¿sí? Está cumpliendo con la política. O sea, son aspectos que usted tiene que tener evidencia de cómo está manejándolo su empresa. Tenemos auditoría de igualdad y equidad de género. Ustedes ven, además, recientemente, como también pudimos nosotros obtener el sello de Igualando RD, esta norma que viene a decir que nosotros estamos dándole un buen trato con equidad, con igualdad, con inclusión. O sea, cuántas auditorías usted pueda tener, auditoría de responsabilidad social. Estamos siendo socialmente responsables en el desempeño de nuestras labores, cada área. Estamos preservando y cuidando los recursos para las futuras generaciones. Tenemos normas internacionales que nos están diciendo, están bien, tienen que mejorar, le falta esto. Así trabaja Vega Real. Y tenemos una serie de auditorías, de auditores que evidencian el trabajo que usted está haciendo. A eso yo llamo autorregulación. Así que usted se preocupa por tener toda esta estructura que van a garantizar y le van a decir, usted está bien, usted le falta esto, ¿por dónde usted debe de ir? Eso es la autorregulación. Y si a esto le añadimos que sus líderes están cumpliendo con un perfil que se determinó en la empresa, o sea, el presidente de la cooperativa Vega Real tiene que tener conocimiento financiero, social, ambiental, porque está dirigiendo una empresa que habla de todo esto, que practica todo esto. Y si usted no sabe, no tiene conocimiento, ¿cómo usted va a supervisar a los demás? O sea, usted no sabe para dónde va. Entonces, siempre estamos por la línea de garantizar la sostenibilidad de la cooperativa. Tenemos deficiencia con el ente regulador, pues nosotros estamos armando esa estructura y reemplazando un poquito esa deficiencia, que por falta de herramienta, por falta de recursos, por falta de liderazgo, todo esto nosotros estamos tratando de reemplazarlo, estructurándolo, y este año uno de los desafíos que tenemos es fortalecer los valores. Muy bien. Fortalecer valores de la transparencia, de la honestidad, responsabilidad, solidaridad. Ese es un desafío que con Dios por delante nosotros lo vamos a fortalecer. En término personal, yo me he puesto esa meta y de hecho estamos ya concluyendo con un libro que ahora habla de administración por valores, que gracias al escenario en que he podido desempeñarme, pues lo he practicado esto, lo que me enseñaron en mi hogar, lo que me enseñó el sistema cooperativo y cómo nosotros lo estamos pues aplicando. Así es que esto va bien y de verdad yo estoy muy emocionada con esto del cooperativismo y la práctica de los valores. Y nosotros tenemos ese reto. Este año nosotros vamos a hablar de los valores a todo lo largo y ancho, no de la cooperativa Vega Real, sino del sistema cooperativo, porque es lo único que salva el sistema cooperativo, la práctica de los valores. Y es lo que las Naciones Unidas visualizaron en el cooperativismo. Y por eso estamos en esos medios, en esos escenario, el cooperativismo. Todo el mundo está hablando del cooperativismo, siempre y cuando se hagan uso de los valores. Cómo no, gracias, Continuamos. María Eugenia. Muy bien, muy interesante. Yanio, tenemos una parte ya final
de aquí del programa que tenemos que escucharte para la gente que nos está sintonizando a esta hora. Bueno, este año el cooperativismo dominicano cierra con casi 2 millones de asociados, y bien María Eugenia, gracias por tu resumen, 2 millones de asociados en República Dominicana de 10.5 millones de habitantes, así que es una incidencia importante. Eugenia hizo referencia de que no podemos seguir creciendo en cooperativas, saturando y automatizando el mercado. Hay muchas cooperativas de ahorro y crédito en el mercado, más de 1.000 cooperativas de ahorro y crédito, más de 700 cooperativas de servicios multi de ahorro y crédito. Ya necesitamos cooperativa agropecuaria, cooperativa de trabajo asociado, necesitamos cooperativa de vivienda. Ya la IDECO aprobamos el plan estratégico, como asesor participamos ahí, un plan estratégico para que este nuevo periodo se focalice en nuevas cooperativas. Tenemos alrededor de 2.200 cooperativas. De octubre se va a cerrar con 2.300 cooperativas. Eso es importante. El cooperativismo ha crecido también su activo. Eugenia hizo referencia, ya nosotros como cooperativa, la regulación del IDECOT, que aunque ha sido débil, se ha mejorado mucho la ley de lavado, cumplimiento de activos, las supervisiones, etcétera. Estamos cerrando con más de 250.000 millones en activos. Eso es importante para la economía dominicana porque estamos hablando de 4.500 millones de dólares el sector cooperativo dominicano. ¿Y cuáles son estas tendencias para cerrar? Ya Eugenia hablaba bien de esa dedicatoria, de esa labor de la cooperativa Vega Real. Liderazgo ético. Ella hablaba de valores, liderazgo ético, buena gobernanza cooperativa, preparar el perfil de los dirigentes de la cooperativa. Acontecieron y hay unos ruidos a nivel del 2023 que no se van a dar en el 2024. Ese perfil del directivo, técnico, su competencia básica es importante y documentarlo. Entonces, liderazgo, el mundo ha visto que no hay un liderazgo mundial en la parte política porque no se ha podido resolver el conflicto de la guerra. Bueno, el cooperativismo tiene que dar ejemplo. Por eso en el 2025, las Naciones Unidas está dedicando al Año Internacional del Cooperativismo de la cooperativa por segunda vez, porque está viendo lo que significa para el mundo la cooperativa y sobre todo que este año también el presidente de la República, que le hizo mención también María Eugenia, el presidente fue proponente, vía la Cancillería, de las regulaciones, los principios, los valores de la economía social y solidaria, trabajo decente, primero a la gente. Eso es parte de la tendencia del próximo año. Bueno, el año va a ser volátil en términos económicos, pero también la tecnología va a jugar un papel determinante en las cooperativas, el impacto de la inteligencia artificial, la tecnología, cómo la vamos a usar en las cooperativas, la transición energética, de energía fósil a energía limpia. Nosotros, Vega Real, eso es parte de nuestra esencia. Cada edificio que se construye, cambiamos toda la plataforma energía eólica, tenemos un proyecto de energía eólico, energía fotovoltaica, cómo darle el tránsito desde el cooperativismo, dar el ejemplo. Otro elemento importante de la tendencia para este año es, como bien decía, ante la incertidumbre económica, social y política, el cooperativismo debe dar un paso con esa bandera verde del cooperativismo, un paso de la transparencia, de la regulación, la nueva ley de cooperativa. Ya resumir más de 60 años de leyes, tenemos que darle ese tránsito. La regulación va a ser determinante para seguir creciendo y prosperando en esta tierra. Así que gracias, Eugenia. Vega Real seguirá siendo fuerte, seguirá siendo confiable, seguirá trabajando en valores. Ahí 30 segundos, Eugenia, para cerrar. Sí, bueno, decirle, el año 2023 para Cooperativa Vega Real fue un año bueno. Cerramos excelente, muy satisfechos estamos de cómo cerró este año. Logramos un crecimiento de un 21.33 y en el 2022 fue 11.23, o sea que tuvimos un buen crecimiento a pesar de todo lo que hablamos al principio, de la secuela de la guerra, de la secuela de la pandemia y alguna serie de situaciones que se dieron en el cooperativismo. Ustedes saben que nosotros asumimos una cooperativa que colapsó en La Vega, y ahí hablábamos hace un momentito de la reserva. Por esta reserva que mantiene cooperativa pudimos asumir esta situación e enfrentar este problema para salvar el bienestar de la comunidad. O sea, Cooperativa Vega Real siempre está pensando en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la persona, pero sobre todo de su lugar donde incide. Así es que de mi parte, nada, me quedé con todo el deseo de seguir conversando con ustedes. Feliz año nuevo para todos. Desearte a ti, Eugenia, y a tu familia feliz año nuevo, que Dios los bendiga siempre.
Sí, feliz año nuevo, así que Gracias. gracias a un programa especial. Gracias, María Eugenia. Bueno, hoy compartir con Ambiori para mí es un honor y compartir El honor estos es mío, datos de señor, el los- honor es gracias. mío. Qué bueno, Yanio, mis felicitaciones tanto a ti, a tus familiares y a todos los televidentes que están con nosotros siempre aquí en Visión Real COP. Feliz año, nos vemos en una próxima ocasión.